La increíble maldición de Jacques de Molay, que no tardó en hacerse realidad. Bienvenidos a conocer la historia oculta. Con la muerte en la hoguera hace ahora 707 años de Jacques de Molay, se puso fin a una de las historias más apasionantes del mundo medieval, al tratarse del último gran maestre de la Orden del Temple. Pero antes de morir, mirando a la Catedral de Notre Dame en París, lanzó al viento una maldición que no tardaría en cumplirse. Pero describamos la vida de este singular personaje siguiendo el orden cronológico de los acontecimientos. Jacques Bernat de Molay nació en 1243 en Molay, parroquia de la diócesis de Besançon, Borgoña, hijo de Jean, señor de Louvigny y Raon, cerca de Dole. Desde muy pequeño se vio atraído por la vida militar y concretamente por los templarios, como lo confirma su escudo heráldico. En 1265, a la edad de 22 años, en la ciudad de Bonn, Borgoña, decidió unirse a la Orden del Temple, recibiéndole Fray Humbert de Perrin, visitador de Francia y Córcega, en la capilla del Temple de Bonn. En 1293, a la edad de 50 años, ya figura con el título de Gran Maestre, al ser nombrado para ese honorable cargo tras la muerte de Thibaut Gaudin, el 16 de abril de 1292. De ese modo, se convirtió Jacques de Molay en el 23º y último Gran Maestre de la Orden del Temple. Durante una década, Jacques de Molay organizó numerosas expediciones militares contra los musulmanes, a pesar de no contar en Tierra Santa ya con ninguna plaza a los cruzados. Sabemos que en 1298 logró entrar en Jerusalén derrotando al sultán de Egipto Malek Nasser en 1299, cerca de la ciudad de Emesa. En 1300 dirigió una incursión contra Alejandría, aunque no logró recuperar la ciudad de Tartus, en la costa siria. Coetáneamente, Ramón Llull aseguró haber descubierto el secreto de la piedra filosofal. En 1304, el número de caballeros templarios existente en todas las encomiendas de Europa era de 35.000. En 1305, Jacques de Molay se reunió en secreto en Limassol, Chipre, con Ramón Llull. A resulta de aquel encuentro, es probable que surgiese la idea de una unificación de las órdenes del Temple y del Hospital de San Juan, las más importantes de la cristiandad, pero no llegó a cristalizar porque Ramón Llull estaba enfermo al haber sido envenenado durante la travesía por sus propios servidores sobornados por el pontífice Clemente V. Sin embargo, gracias a los médicos templarios, el humanista mallorquín lograría salvar su vida. En 1306, a la edad de 63 años, Jacques de Molay, muy cansado por tantos combates, decidió regresar a Francia, al frente de un séquito de 15.000 caballeros y portando un inmenso tesoro de 150.000 florines de oro y 10 mulas cargadas de plata y piedras preciosas. Este espectáculo motivó las envidias del monarca Felipe IV el Hermoso, quien estaba endeudado hasta las cejas, especialmente con las arcas del Temple, cuyos préstamos les eran del todo imposibles de devolver. Por ese motivo, hizo devaluar la moneda varias veces ante el disgusto de sus súbditos. Felipe IV, que en su interior admiraba a los templarios, había solicitado en una ocasión entrar como caballero en la Orden del Temple, pero le fue negado al serle calificado como persona non grata. Ante todo ello, el monarca, desesperado, hizo correr la voz de que los templarios tenían un comportamiento poco cristiano, y junto con Guillaume de Nogaret, un personaje sin escrúpulos, y el confesor real Guillaume Imbert, urdió un plan para destruir a la orden y quedarse con sus bienes. El 13 de septiembre de 1307, Jacques de Molay, presintiendo lo que estaba a punto de suceder, ordenó a la escuadra templaria, compuesta por 44 embarcaciones y 2.530 caballeros, fondeada en el puerto de La Rochelle,
que levase ancla y navegaran bajo la bruma del Atlántico, orientando la proa hacia 3 diferentes lugares: Portugal, Escocia y el Nuevo Mundo. Un mes más tarde, de madrugada, las tropas del rey, por orden de Felipe el Hermoso y la aprobación del pontífice Clemente V, irrumpieron al unísono en todas las encomiendas templarias de Francia. A pesar de estar acostumbrado a combatir, el ejército templario no opuso resistencia. En el decreto se culpaban a los templarios de practicar la sodomía, simonía, idolatría hacia Bafomé y Lucifer y sacrilegio contra la Santa Cruz, por lo que fueron acusados de herejes. Aquella sentencia dio lugar a la primera operación policial a gran escala a nivel europeo, pero en ningún momento pudo probarse nada. Se trataba, en definitiva, de una burda excusa para apropiarse del patrimonio del temple. Lo curioso, además, es que nunca se halló ni una sola moneda. Pero ¿dónde estaba el tesoro templario? Todo había desaparecido: el oro, las piedras preciosas, las reliquias, el santo grial, la lanza de Longinos, los planos del templo de Salomón, la sindone, el arca de la alianza, la Vera Cruz, el mandilión, sudario de Cristo. La orden de detención contra Jacques de Molay no tardó en dictarse. Este, bajo tortura en mazmorra, declaró y reconoció su culpabilidad. Aquella frustrada incursión daría origen, además, a uno de los procesos inquisitoriales más vergonzosos de la historia. Podéis dejar en los comentarios los temas que os gustaría que publiquemos en próximos vídeos. Que la nobleza, la fuerza y la humildad sean vuestros principios, non nobis.